Bien, muy buenos días. ¿Ahí se escucha? Sí. Gracias. Muy buenos días, muy bienvenidos a el Instituto Matías Romero. Es un privilegio para nosotros recibirlos hoy. Saludo muy cordialmente también a todos nuestros amigos y colegas que tenemos en línea, que es un número importante. Y pues de manera directa, yo le quisiera proponer al panel un par de reflexiones o sugerencias, pero en todo caso me voy a permitir muy breve, hacer una semblanza de quienes nos acompañan en el panel, con el ánimo de los que difícilmente no conozcan a los integrantes del panel, pues tengan algunos datos adicionales. La verdad es que va a ser muy breve, porque pues ustedes, señores embajadores, son muy conocidos y me voy a permitir hacer una lectura muy breve. Primero de nuestro autor, el autor de Los Rodríguez, el embajador Ernesto Campos. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y como profesor adscrito de la Universidad de las Américas en Puebla. Ha sido embajador de México en Paraguay, en Ecuador, en Perú, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros muchos puestos. El embajador Ruiz Cabañas es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, así como maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Hoy está adscrito a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Es un diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano, entre otros cargos ha sido representante permanente de México en la Organización de los Estados Americanos. Como embajador representó a México en Japón, en Italia, Malta y San Marino, entre otros muchos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El embajador Tripp, José Octavio Tripp Villanueva, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero y doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Hoy es director general para Europa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sido director general de Cooperación Técnica y Científica, director general para África y Medio Oriente, asesor del secretario en la Coordinación General de Asesores, titular de Asuntos Especiales también, entre otras muchas responsabilidades en la Cancillería. Nos acompaña el licenciado Víctor Isita Tornel. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro del Servicio Profesional Electoral por 23 años en el Instituto Federal Electoral y posteriormente en el Instituto Nacional Electoral, en donde se jubiló en 2019. En estas instituciones fue subdirector de difusión de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Trabajó también en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde ocupó diversos cargos. Y entonces decía yo que me permitiría un poco provocar la reflexión, el análisis de un texto tan rico, desde luego, en un periodo, además, tan complejo y difícil como es el de 1980-1992. Y ahí lo quiero suscribir, desde la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hasta los acuerdos de Chapultepec. Y sobre este marco, adelanto dos axiomas, que los axiomas sirven a veces para ordenar ideas. Y uno tiene que ver con lo que nos convoca en buena medida, que es la política exterior humanista, y la intención que podamos proyectar, digamos,
hacia allá nuestra reflexión, en el sentido de que la política exterior humanista no es una construcción axiológica nueva, o tal vez hoy estamos hacia una construcción mucho más robusta. Y el otro axioma que utilizamos mucho en los 90s, y mis compañeros aquí se acordarán bien, de nuestra determinación de pertenencias múltiples. Y en las pertenencias múltiples excluyo, si se me permite, a nuestra ventana hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, y dejo nuestra pertenencia regional, tanto a América del Norte como a América Latina y señaladamente Centroamérica. Y entonces lo complejo, además de la política exterior, en todo caso, o la exigencia y la complejidad para la política exterior siendo parte de este sistema de pertenencias múltiples. Y ahí, si me permiten, entonces le daría la palabra al embajador Tripp para que nos abunde con algunas reflexiones sobre el texto, desde luego, de la novela, que si algo tiene son referencias históricas relevantes de este periodo. Gracias, embajador Tripp. Gracias, muy amable. No se requiere el micrófono, ¿no? Se escucha bien. Pero la transmisión, acércatelo si quieres, Ok. embajador. Bueno, inicio mi intervención agradeciendo la invitación de Ernesto Campos a comentar su libro. La verdad es que constituye un privilegio, pero también una responsabilidad cuando uno tiene que comentar la obra de un amigo entrañable y admirable. Es aún más difícil ser objetivo para poder hacer un balance, objetivo del objeto de análisis y para cumplir bien con la tarea, pero no obstante eso fue una verdadera delicia el poder enfrentar o acometer esta tarea. Los Rodríguez, yo quisiera hacer una referencia genérica a la obra porque ya habrá tiempo, seguramente mis compañeros lo harán también, sobre el contexto general en el que se desenvuelve y las cuestiones políticas que caracterizaban esa época, pero quisiera centrarme en 4 minutos en las características de la obra. Los Rodríguez es una inmersión sociológica muy interesante bajo el hilo conductor del género de la novela histórica o de la historia novelada, sobre un fenómeno que fue central en los mediados de los 70s, mediados de los 80s, que fue el conflicto centroamericano. Prácticamente no había estudiante de Relaciones Internacionales en aquella época que no siguiera de manera asidua y milimétrica la evolución de este conflicto, que nos tocaba las puertas, que estaba en la frontera sur de México y que en consecuencia tendría implicaciones de seguridad nacional, de flujos migratorios indocumentados, de violencia de todo tipo, de manera tal que para México era un tema de particular interés. Y más aún si veía uno la dinámica creciente, la escalada de violencia creciente y con pasajes muy crueles que enfrentaban a grupos reformistas, diagonal revolucionarios en Centroamérica contra las élites gobernantes y las Fuerzas Armadas. Esto generaba conflictos ciertamente muy sangrientos. Me gustó mucho de entrada, desde que empieza uno a mirar la novela, cómo Ernesto Campos hace un entrelazamiento muy interesante de 3 mundos muy distintos, pero entrelazados en la novela. Pasajes de guerra y conflicto en el propio istmo centroamericano. Al mismo tiempo, los vericuetos de la política y la diplomacia mexicana. Narra y insinúa y perfila personajes que nosotros conocimos con personajes literarios que él genera en la ficción literaria, pero que lo hace para el lector muy, muy interesante. Pero entonces, decía yo, Ernesto articula de manera muy interesante 3 teatros operacionales: el conflicto en Centroamérica, pasajes de la diplomacia mexicana, y un tercero que lo hace de manera muy interesante, que son los entresijos de la inteligencia norteamericana, como ocurren los distintos conflictos intraburocráticos en Washington entre distintas dependencias. Y bueno, lo hace un autor muy pertinente, o sea, no me causa sorpresa cuando uno mira el perfil del autor. El autor es un diplomático de carrera, un embajador que forjó buena parte de su carrera
en Centroamérica y en Washington, y que además, por añadidura, tiene vínculos familiares hondos en la región, lo cual lo hizo un experto desde hace muchos años en Centroamérica y en Washington, y tuvo la capacidad para llevar esa experiencia profesional al terreno de la literatura, y lo hace con particular habilidad. Lo que quiero decir es que si había algún autor pertinente para escribir Los Rodríguez, era el embajador Ernesto Campos. Los Rodríguez presentan personajes muy interesantes. De entrada, ustedes de inmediato, cuando lean la novela, se van a dar cuenta de personajes muy atractivos y contrastantes. Don Chepe, que era el líder de una familia revolucionaria, un tipo astuto, pero también puede ser controvertido, dependiendo un poco de las perspectivas ideológicas de cada quien. Y en el otro del tablero, un oficial norteamericano de inteligencia, de nombre Tony Méndez, que es muy interesante su psicología, como un tipo en su radicalismo anticomunista cree que lo que está haciendo es correcto para el interés de su país, no obstante que se torture, se secuestre o se incurra en prácticas ilegales, en la cosmovisión del oficial Tony Méndez, que ilustra muy bien la psicología de los militares norteamericanos en aquella época, cómo lo asumían como algo que era éticamente correcto. Inserta de manera, decía yo, muy sugerente personajes de la Academia Mexicana, de la diplomacia mexicana, y personajes en Washington y en Centroamérica. Pero lo que me gusta mucho de la novela es que el autor lo hace con un estilo sencillo, pero al mismo tiempo envolvente. O sea, no necesita ser uno un experto en relaciones internacionales o en el conflicto Centroamérica para picarse con la obra, para entenderle y para ya no soltarla. Digamos que sí es medio adictiva, porque ya cuando la empieza uno no la suelta hasta que la termina. Y es que ese cambio de teatro lo hace muy interesante. De las montañas de Morazán saltamos a la Universidad Iberoamericana en México, y de ahí de repente algún pasillo de la Cancillería mexicana, que pues bueno, uno lo tiene todo el tiempo porque ha sido su casa laboral durante años, pero por otro lado, los que hemos estado en Washington, pues nos lleva de repente o uno se lo imagina, al Departamento de Estado, las grillas del mundo de la inteligencia. En fin, eso lo hace profundamente interesante. En síntesis, yo diría que se trata de una obra grata y altamente recomendable. ¿Para quién es recomendable? Pues de entrada para los amantes de la lectura, pero también para los estudiantes de Relaciones Internacionales, para los estudiantes de Ciencia Política o los interesados en ambas disciplinas, y también para aquellos interesados en el mundo de la inteligencia. De ahí que este entreveramiento de los tres ámbitos es lo que hace la novela profundamente interesante. Yo creo que la novela está condenada a, no solo porque o en virtud de que es relevante e interesante, está condenada a estar pronto en Netflix o en alguna plataforma de tal naturaleza. Yo creo que la van a convertir en película. Se la recomiendo altamente, de manera tal que, para ya no abusar en el uso de la palabra, yo quisiera cerrar felicitando profundamente, esta vez no al diplomático, sino al escritor, Ernesto Campos, por una obra tan interesante, tan grata y tan adictiva como fueron Los Rodríguez, y a ustedes invitándolos a comprarla y a leerla. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Tripp. Ahí entiendo que sí se escucha. Bueno, ¿qué podemos decir de Ernesto, de nuestro querido amigo, el embajador Campos? Y voy a aquí utilizar o a complementar una frase que le escuché al embajador Ruiz Cabañas. La sorpresa, la grata sorpresa de haber encontrado además en un diplomático de carrera no solo distinguido, sino probado, desde las bases lo conocemos desde muy temprana hora, pero no le sabíamos la habilidad, que no es poca cosa, de novelista. Y entonces construir y yo ahí me sumo, embajador Tripp, a lo que señalas, y un poco para quien nos acompañan esta mañana aquí virtualmente. Tú dices adictiva, yo traía la frase de una novela que engancha y engancha fuerte, y hacer ese ejercicio
novelístico, y perdón la anécdota, pero pues muchos de los que estamos aquí fuimos formados para hacer informes, análisis político, carpetas, ¿no? Documentos especiales que pueden vincular economía con política, pero de ahí a hacer novela, mis respetos, embajador Campos, y entonces, porque es una novela muy rica, llena de componentes históricos. Y yo decía en la parte del axioma precisamente que la exigencia a nuestra política exterior y este periodo de 80-92 está muy bien reflejado. Convivencias, ¿no?, que tuvimos en la Cancillería y de personajes, desde luego, que si el autor nos lo permite, intentaríamos revelar, de personajes de la Cancillería mexicana. Ahí dejo el comentario y me gustaría escuchar una reflexión también, pero provocar un poco a Víctor Isita como comunicador. Y además de estos dos axiomas que mencionaba Víctor, quizás por tu formación como comunicador y compañero de banca del embajador Campos, nos puedas hacer algún comentario de tu formación y que tenga que ver con Radio Venceremos, que lo aborda muy bien en diversos capítulos, pero especialmente en el capítulo 6, el embajador Campos, y esta habilidad entonces de las guerrillas en Centroamérica para posicionar sus demandas y sus reivindicaciones. Gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Ernesto por estar aquí en este panel. Y bueno, sí, en efecto, algo que me sorprendió de la novela es la capacidad de Ernesto para ilustrarnos de una manera muy didáctica cuál fue la importancia de Radio Venceremos en la difusión, la comunicación de los partes o de las acciones que estaban llevando los compañeros, bueno, los personajes de la guerrilla, porque era un medio alternativo de comunicación ante la comunicación oficial, pues para mantener informada a la población no solamente sobre los movimientos guerrilleros, sino también por la situación política por la que estaban luchando, ¿no? Fue un momento que no solamente correspondió a Radio Venceremos, ya había el antecedente en Radio Sandino, que fue un medio de comunicación muy importante y de comunicación alternativa para contrarrestar los efectos de la comunicación oficial, tanto del imperio como de la propia guerrilla. Fue muy importante en aquella época la comunicación radiofónica, como ahora lo pueden ser las redes sociales, pero la comunicación radiofónica era muy importante porque por las frecuencias podían llegar a lugares totalmente incomunicados por carretera o qué sé yo, y entonces era un medio de comunicación muy importante. Fue un medio de comunicación muy importante porque no solamente en las guerrillas centroamericanas, sino también su impacto en México, sobre todo en radioeducación. Radioeducación en aquella época la dirigía nuestro profesor Miguel Ángel Granados Chapa, y era un medio de comunicación muy abierto, y en esa misma estación comunicaban los partes que emanaban de la guerrilla, por ejemplo, nicaragüense, y había un programa específico que se llamaba Una Revolución en Marcha, y eran entrevistas con los personajes de la propia revolución nicaragüense, y ya no recuerdo que haya ocurrido así con Radio Venceremos, pero fue un parteaguas, digamos, yo creo que en la comunicación política. En este Radio Venceremos hay una participación muy importante de un personaje, Pedro, ¿cómo se llamaba el personaje? Pedro, bueno, que era un personaje mexicano
pero que con su capacidad de comunicación era quien redactaba los guiones para poder comunicar lo que correspondía o lo que correspondía al interés de la guerrilla, y además con una suerte de estrategia para evitar que que la inteligencia tanto salvadoreña como de los Estados Unidos pudieran ubicar en dónde se transmitían, dónde se hacían las transmisiones. Entonces tenían una estrategia muy interesante para que los transmisores no estuvieran siempre en un mismo lugar, sino que estuvieran en diferentes lugares, ¿no? No puedo evitar también comentar que la novela, más allá de los asuntos diplomáticos que nos narra, me cautivó porque es un género que a cualquier persona, no necesariamente que sea que su interés sean los asuntos político-económicos de Latinoamérica, sino por su capacidad literaria en el género político-policíaco. Es un excelente thriller policíaco. Inmediatamente me remitió, por ejemplo, a una novela que se llamó El complot mongol, de Rafael Bernal, una novela de los 50, en donde narra una intriga política, porque resulta que el gobierno chino, no es cierto, el gobierno ruso descubre que los chinos van a asesinar al presidente norteamericano en su próxima visita a los Estados Unidos. Entonces se hace una trama ahí muy interesante pasional, muy apasionante. Lo mismo me ocurrió con la novela de Ernesto. Desde el primer momento te atrapa y entonces esa intriga político-policíaca te lleva a ¿qué va a venir? Y me recordó también, pues no sé, también una película que se llamó Argo, si mal no recuerdo, que fue todo lo que ocurrió cuando el embajador canadiense en Irán protege a los diplomáticos de los Estados Unidos y justamente un personaje que se llama Tony Méndez es curiosamente el personaje de la CIA que organiza todo la estrategia para rescatar a los diplomáticos de la embajada canadiense. En fin, son chispazos de lo que me ha motivado la novela, y no puedo dejar tampoco de mencionar el gusto de Ernesto por la pintura de los autores o de los diferentes pintores de Latinoamérica, porque la portada nos refleja también su gusto por la pintura, que es del autor venezolano, aún nacido en Bolivia, ¿cómo se llama? Jovel Parra. Así es. Entonces, todas estas sorpresas son lo que me hace admirar a Ernesto, de que toma muchos elementos de diferentes, tanto su experiencia como embajador, como seguramente también su gusto por la lectura. No quiero compararlo, pero también me remitió a Ken Follett, puesto que es un autor que combina la realidad con la ficción, cosa que también hace Ernesto magistralmente en esta novela. No sé, muchas felicidades. Gracias, Víctor, por tus comentarios y tu reflexión. Efectivamente, el
personaje Pedro era sonorense y eso le da un relieve especial también a toda la complejidad, como tú dices, policíaca, ¿no? Que también tiene la novela. Entonces, ¿no? Bien. Le daría la palabra entonces al embajador Ruiz Cabañas. Con esto mismo, embajador, que ojalá, a mí me queda claro que construir el axioma de una política exterior humanista hoy tiene un rigor histórico y un soporte histórico relevante. Entonces, trasladar, digamos, el periodo 80-92 a hoy no es un ejercicio sencillo, pero bajo este axioma creo que es relevante por los desafíos de entonces y los desafíos de ahora. Tu experiencia, embajador, es enorme. Ayer te escuchaba además hablando puntualmente de contadora, que también se inserta en el periodo, y hablar desde luego de la Declaración Franco-Mexicana, de los acuerdos de Chapultepec, que están muy bien reflejados en la novela, nos da una idea relevante a aquellos que además a lo mejor les gustan y saben de temas internacionales, pero que son más afectos a la novela, con la novela de Ernesto sobre temas que nos son tan cercanos, ¿no? Pues nos permite hablar del tema y de revivirlo, revisitarlo, decía ayer Miguel. Bueno, el tema es que nos des una opinión con este enfoque, embajador, y desde luego me queda claro que, ¿no? Tu capacidad estructurada, como siempre dices, ya la traes, pero ojalá podamos hacer una reflexión hacia este axioma hoy de una política exterior humanista. Gracias, embajador. Muchas gracias. No se oye, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Raúl. Buenos días a todas, a todos. Pues sí, es un enorme gusto estar aquí nuevamente en el Matías Romero para conversar sobre un gran libro escrito por mi amigo, el embajador Ernesto Campos. Y yo creo, ya se lo dije en otra ocasión, ahí en la SEM, es una obra fantástica, es una obra conmovedora para los que conocemos cómo fue ese periodo de la historia de México y de Centroamérica y de El Salvador. Y es una obra, pues que, y aquí ya lo dijeron los dos colegas, es una obra que te atrapa. Yo conozco una persona muy bien que también la atrapó, la novela, que está ahí sentada y es mi esposa, y me dijo, no puedo dejar de leerla. Pues sí, es adictiva, engancha. Entonces, cuando la abran, estén seguras y seguros de que tienen varias horas por delante para poder leerla, porque si no, seguro van a cancelar algo y lo van a dejar de hacer por acabar la novela. Raúl me pide, y con todo gusto lo hago, Raúl, porque además viene al caso, que le mencione este periodo como parte de una política exterior humanista, que es el sello que esta administración, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, pues quiere darle a la política exterior, un sello humanista. Y yo creo que cabe perfectamente. Les voy a decir por qué. Si ustedes se meten a estudiar el humanismo mexicano, se van a encontrar con un autor, especialmente, hay muchos, ¿no? Pero hay uno en especial, que fue el doctor Miguel León Portilla, que tiene un libro que se llama Humanistas Mexicanos. Entonces, yo me puse a estudiar el tema del humanismo y pues como fui embajador en Italia, pues tú piensas el humanismo pues del renacentista, ¿no? De Petrarca, Boccaccio, en adelante, un poco salir de la noche medieval, después de la gran, no se llamó pandemia, pero de la gran epidemia de la peste negra, pues surge la idea de que hay que centrarnos más en el hombre, en la humanidad, y no tanto en la divinidad, pero sí centrarnos en los problemas del ser humano, hacer del ser humano el centro
de nuestras preocupaciones. Ese es el humanismo clásico. El humanismo mexicano tiene una inspiración totalmente distinta, tiene por supuesto raíces indígenas, con personajes como Netzahualcóyotl o Netzahualpili, según nos cuenta Miguel León Portilla, pero que tenían la misma preocupación o el mismo centro, centrarse en el hombre, las personas, y digamos su relación con la historia, con el ser, también con la divinidad, pero no pensar en la divinidad, sino pensar en las personas. Ese es el humanismo mexicano y en ese sentido es paralelo, no imitó, es paralelo al humanismo clásico renacentista. Lo que pasa es que en el humanismo mexicano hay dos cosas que puedo mencionar. Puedo mencionar muchas de las cosas que he leído de León Portilla, pero hay dos que vienen muy al caso. En primer lugar, los primeros humanistas ya en el periodo colonial eran personas con la herencia de la cultura náhuatl que son educados en el Colegio de Santiago Tlatelolco. Entonces, hablaban perfectamente náhuatl y a veces otras lenguas indígenas, conocían muy bien la cultura indígena, pero también absorbieron la cultura europea y la cultura del Renacimiento. Entonces, según León Portilla, hay una fusión del humanismo indígena con el humanismo europeo en estos exponentes. Entonces, esto lo que hace es que, y esta es la segunda cosa que quiero mencionar, es que estos humanistas mexicanos pensaban en Mesoamérica. Su marco de referencia era Mesoamérica y por eso la conexión con El Salvador o Centroamérica. Porque la preocupación del humanista Ernesto Campos es más que mexicana. Su centro, como acaba de decir Octavio Tripp, es el escenario mesoamericano. O sea, El Salvador, México, pues donde realmente somos parte de la misma Mesoamérica. Y eso es lo que dice León Portilla. León Portilla subraya, Mesoamérica existe hasta hoy. Lo dice, esto lo escribió en 2009. Hasta hoy, el siglo XXI, los mesoamericanos somos reconocibles por cualquier parte del mundo que vayamos. Hay una identidad histórica, cultural, de los mesoamericanos que están en Guatemala, están en México, están en El Salvador, en Honduras. Creo que lo lleva hasta Costa Rica, pero ya Panamá ya no, que no me escuche ningún panameño, pero ya no es Panamá, de la visión de León Portilla de los mesoamericanos. Y de eso trata la novela de Ernesto. Yo creo que el segundo sello humanista, pues es la política exterior de México, de ese periodo, porque pone a las personas en el centro de su preocupación. ¿Cuál era el centro de la preocupación de México en el caso de El Salvador? El pueblo salvadoreño, ese era. Por encima de designios hegemónicos, por encima de otras preocupaciones, era decir, hay que darle legitimidad a las fuerzas rebeldes que se están rebelando contra un sistema que ha sido 100 años injusto, económico, político, social, cultural, y con el cual ya no hay credibilidad en ese sistema así, digamos, desgastado, por usar una palabra suave, que existía en El Salvador. Frente a eso, una parte de la sociedad se rebela, una parte importante de la sociedad, y eso está muy claramente en la novela de mi querido amigo Ernesto Campos, y lo que hace es decir, pues realmente no eran 4 muchachos o 6 o 20 o 50 o 100 o 200, era una parte de la sociedad muy importante, no sé si la mitad o incluso mayoritaria, la que se rebelaba frente a un sistema oligárquico
injusto y en ese momento aliado a los designios hegemónicos, pues sí, de Estados Unidos. Yo creo que la política exterior de México en esos años es una de las políticas, de las mejores páginas de la política exterior de México, sin duda. ¿Por qué? Miren, por tres razones. En primer lugar, además de haber puesto como centro de las preocupaciones a las personas, al pueblo salvadoreño, porque se basa en los ideales del derecho internacional, se basa en los ideales de la civilización reflejados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, inspirado en esos marcos culturales y de justicia, es que surge la Declaración Franco-Mexicana, que no surgió por generación espontánea, sino fue un diseño muy bien pensado del canciller de aquella época, don Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, que se convence de que había que hacer esa declaración y había que decir la solución de los problemas de la guerra civil en El Salvador es que se reconozca la legitimidad de la guerrilla, la legitimidad del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario. Causó escozor en América Latina que México se atreviera a hacer esa posición y además recuerdo muy bien, ¿recuerdas, embajador? Con una potencia extracontinental, o sea, Francia. Entonces, eso realmente fue algo pues que causó escozor en toda América Latina. 4 meses después, la declaración, si mal no recuerdo, es de agosto de 81, y en diciembre se reunieron en Caracas como 10 gobiernos de América Latina para rechazar la declaración franco-mexicana y decir que las guerrillas no tenían ningún futuro y que las guerrillas lo único que tenían que hacer es deponer las armas, entregar las armas y aceptar digamos, el orden establecido. Todo eso lo narra muy bien el embajador Ernesto Campos. Ernesto y yo somos amigos pues, hace muchos años, nos conocimos en Venezuela, pero realmente nos conocimos y eso es algo muy bonito. O sea, no éramos amigos cuando nos tocó trabajar juntos. Nos hicimos amigos en el trabajo y eso es muy importante. Porque pues trabajábamos juntos y veíamos temas de América Latina ahí en la OEA. Entonces, realmente, además se lo sabe, pues, o sea, lo disfrutábamos mucho. Era una de esas labores que te encanta hacer y te vas sin tomarte el café en la mañana porque ya tienes que estar en la oficina, y ya llegas y te lo tomas como aquí ahorita, más o menos. Entonces llegábamos y todo el tiempo era estar escuchando a Ernesto, era como un seminario permanente, porque desde luego que Ernesto sabía todo lo que había que saber de América Latina y yo era un absoluto ignorante. Entonces Ernesto fue mi maestro de América Latina. Entonces llegábamos a la sala, imagínense una sala más o menos de este tamaño, 35 delegados sentados, el secretario adjunto, el presidente, muchas personas que estaban en los servicios de secretaría, y Ernesto literalmente, y otra vez lo reflejaste en la novela, su mentalidad estratégica. Mira, Argentina va a decir esto, Brasil va a decir esto, Venezuela va a decir esto, El Salvador se va a quedar, no callado, pero en fin, sobre cualquier tema siempre tenía el mapa geográfico estratégico de lo que iba a pasar en la reunión. Entonces yo te recomiendo esto, Miguel. Y a veces me decía, ¿qué es lo mejor? Que no hables, no vamos a hablar, vamos a quedarnos callados hasta que nos lo pidan, nos lo insistan. Oye, Ernesto, ¿y el discurso que hicimos? No, mejor no, espérate. Y así era, ¿eh? Siempre le atinaba. Su novela no la pudo haber escrito a los 30 años. No la hubiera podido escribir. Es una novela de alguien que conoció profundamente América Latina, que conoció muy bien El Salvador y la realidad del Salvador, que se metió, que se comprometió con el pueblo salvadoreño y que va reflejando todo eso en su novela.
Ya me extendí mucho, ¿verdad? Me dijiste que eran 4 minutos, apenas llevo 40, ¿verdad? No. Pero entonces la novela lo que te hace es, como diplomático mexicano, sentirte muy orgulloso de la diplomacia mexicana, sentirte, yo decía ayer en lo de Contadora, el libro de Ricardo Valero, que te hace sentir las posibilidades que tiene la diplomacia de una potencia media. No somos, desde luego, nunca hemos sido una gran potencia, pero eso no significa que automáticamente te tienes que aceptar los designios de las grandes potencias. Y yo diría que una de las mejores páginas de la política exterior de México a lo largo de casi 200 años es que muchas veces no hemos aceptado los designios de las grandes potencias, y no sé por qué lo estoy diciendo en plural, pero bueno, o sea, no los hemos necesariamente aceptado. Hemos buscado siempre reflejar los intereses de México, cambiarle, pues por lo menos la tonada a las grandes potencias y los designios que tengan para Mesoamérica. Eso está muy claramente reflejado en la novela. No les voy a contar el final porque pues se las echaría a perder, y se trata de que ustedes además compren la novela, que hay muchos ejemplares aquí. No se van a arrepentir. Por último, yo, como dice Octavio Tripp, y como dijiste tú, Raúl, yo pues conocía al estratega, al historiador, al cronista de América Latina, al expertazo, al súper experto en todo lo que fuera América Latina. Pero al leer la novela, porque ese es su segundo libro, primero escribió una crónica de cómo se generó la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, muy completa, que también se las recomiendo. Pero es una crónica, es algo que podría escribir yo, pero yo no podría escribir la novela que escribió Ernesto. O sea, eso, yo dije, pues tus memorándums eran muy claros, y ahora escribes novelas. Con eso, Ernesto, ya con esto termino, entró a esta categoría de la que también nos sentimos muy orgullosos, de los grandes escritores diplomáticos mexicanos. Felicidades. Muchas gracias, embajador Ruiz Cabañas. Bueno, verdaderamente, sí, se le enchina un poco la piel a uno de ver a dos colegas y además en muchos sentidos voz que nos dio guía a ambos, a otras generaciones no tan lejanas, que los seguimos a ustedes. Bueno, ¿qué puedo decir antes de darle la palabra a nuestro autor? Pues que sí, al igual que los que integramos la mesa, o al igual que el resto de los que integran la mesa, Ernesto es mi amigo porque además otra habilidad que tiene el embajador Campos es ser muy amigo. Y yo te lo aprecio, yo debo decir, y aquí no voy a hacer poesía ni drama, pero más de 2 decisiones en mi carrera fueron inducidas y respaldadas por ti, lo cual te lo agradezco, embajador. Si algo sabes, eres amigo y compañero. Bueno, no sé si nuestro autor quisiera, entre sus reflexiones para cerrar, darnos, pues a lo mejor, este enfoque, ¿no? Yo iba a hacer el comercial, ya lo hizo el embajador Ruiz Cabañas, de tu primer texto de los 40 años de la Declaración Franco-Mexicana, y lo que también esta representa, y la citas muy bien también en tu novela, y darle una proyección hacia el futuro, o sea, hacia hoy. Y ahí dejaría el comentario, embajador, y por favor, danos el privilegio de escucharte. Bueno, pues primero que nada quisiera hacer unos agradecimientos. Agradecer al Instituto Matías Romero de darme la oportunidad de presentar mi novela en esta 13ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Especialmente al embajador Bremer, el director del instituto, por esta oportunidad que me dio. También, por supuesto, al canciller Juan Ramón de la Fuente.
agradecerle también a la SEM, porque la SEM es quien vende mi libro y lo tienen acá en su estante. Y en fin, la SEM es nuestra asociación del servicio exterior para los que no la conozcan. Y agradecer a todos, a Víctor, que es mi amigo de la infancia, mi amigo de toda la vida, mi compañero de la universidad, pues su presencia, a Octavio también, mi compañero en Costa Rica y mi amigo también de toda la vida. Desde luego a Raúl Cueto, mi amigo, y por supuesto al embajador Ruiz Cabañas, que fue mi jefe en Washington, pero que nos hicimos amigos allá en Washington y pues de estas amistades que todos los presentes, que uno se va a llevar toda la vida con ellos. En fin, hay muchos otros amigos, en fin, pero quiero expresarles mi agradecimiento y mi agradecimiento por todas las palabras que han dicho esta mañana. Bueno, déjenme contarles un poquito de la historia de la novela y también del libro de la Declaración Franco-Mexicana. Yo pues vine a la Cancillería. Ustedes se preguntarán por qué un tipo que estudió comunicación terminó siendo embajador. Y yo vine a hacer mi servicio social a la Cancillería en el año de 1980, cuando estábamos terminando la universidad. Estuve todo el año 80 haciendo, y entré a la rama administrativa del servicio exterior y me mandaron a El Salvador. Ese fue mi primer puesto. Y yo recuerdo que en el trayecto del aeropuerto a San Salvador, el aeropuerto de Comalapa, pues lo primero que vi fue la camioneta incendiada de las monjas de Marinol, que fueron asesinadas 2 o 3 días antes, allá en San Salvador. Y francamente, pues sí, me impactó mucho. Yo apenas tenía 23 años y sí era toda una revelación. Y me acuerdo que me pregunté, bueno, ¿y esta es la diplomacia? Esto es la cuestión de la diplomacia que me han dicho las películas y las novelas, donde uno se reúne con príncipes y con reyes y con la nobleza de otro país, y pues creo que no, creo que vine al lugar equivocado, ¿no? Así. Y creo que escogí la tarea equivocada porque pues esto de los príncipes y de la nobleza y de, no sé, de reunirse con todo este tipo de gente, pues no pasa en la diplomacia. Y eso es como una de las grandes mentiras, y algunos diplomáticos que están aquí no me dejarán mentirlo. Bueno, allá en El Salvador, pues me tocó el inicio de la guerra. El 10 de enero de 1981 se dio la primera ofensiva del FMLN sobre San Salvador y otras ciudades, y a mí me tocó presenciarla. Y ese día Radio Venceremos inició sus transmisiones. Y yo oí la primera transmisión de Radio Venceremos. Mi tesis de la universidad, que la hice con otro compañero del Servicio Exterior, con Javier Olavarría, fue sobre Radio Venceremos, porque me impactó mucho pues, lo que estaba sucediendo en ese momento con la radio. Y creo que el primer antecedente de la utilización de la radio como arma de guerra fue la BBC de Londres, cuando en la Segunda Guerra Mundial pues le dio las señales a la resistencia francesa sobre el desembarco en Normandía. Así es que pues hay toda una historia en Argelia, sucedió en Vietnam, en fin, en muchos lugares se dio, en Cuba se dio el uso de la radio como arma política. Ahora ya hay todo un desarrollo, como lo dijo Víctor, con las redes sociales, y en fin, ya cambió las cosas, pero pues para este mundo moderno, este mundo del siglo XXI que estamos viviendo. Luego me tocó la Declaración Franco-Mexicana allá estando en San Salvador. Y fue un día difícil porque el encargado de negocios
que es en la novela El embajador Ibáñez, que en la realidad era el embajador Gustavo Iruegas. En aquella época todavía él no era embajador, era un ministro del Servicio Exterior. Por eso estaba como encargado de negocios. Él fue convocado a la Cancillería salvadoreña y nosotros apostábamos a que lo iban a expulsar, lo iban a nombrar no grato, y no, los salvadoreños no dijeron nada, pero las amenazas llegaron inmediatamente a la embajada e incluso por la prensa, y pues él tuvo que regresar a México y yo me quedé con otro compañero, y eso era toda la embajada de México allá. Y con Romeo Aragón, él quedó como encargado de negocios, yo pues era el encargado, me quedé como encargado de la sección consular. Y ahí hubo necesidad de apoyar a un mexicano, pues que andaban detrás de él, y ese era Pedro, el de la radio. Y si supieran ustedes quién es, se sorprenderían mucho, porque es Rubén Aguilar Valenzuela, el que fue el vocero de Fox, el que decía lo que quiso decir el presidente, ¿sí? Que es mi amigo muy querido y quien leyó, por cierto, esta novela cuando yo la estaba escribiendo. Y él me dio su seudónimo, me dijo, yo era Pedro, yo no me acordaba de eso, ¿no? Entonces en la novela pues pongo que es Pedro. En fin, yo luego salí de El Salvador, fui a Colombia, regresando de Colombia a México, yo estuve 2 veces en la Dirección General para América Latina, y ahí en la primera vez pues me encargué del Departamento de Centroamérica, y ahí conocí a Raúl, que era mi compañero ahí en la dirección, y era un joven que ingresó al servicio exterior, que hizo su concurso de ingreso al servicio exterior en ese momento, y que me dio especial gusto a mí porque yo sabía que teníamos un gran diplomático en camino ahí. Y pues ahí me mandaron a las negociaciones de paz de El Salvador, del Frente Farabundo con el gobierno salvadoreño, una vez de que se había dado la segunda ofensiva de el FMLN sobre San Salvador en noviembre de 1989. Y pues yo cuando fui a la embajada en El Salvador a apoyar un tema, cuando la ofensiva, y entonces yo decía, bueno, pues a mí me tocan aquí las guerras, ¿no? Así. En fin, el caso es que ahí conocí pues tanto a la delegación gubernamental de El Salvador como a los comandantes guerrilleros que estaban negociando esto. Y esto fue muy importante porque después, para los efectos de la novela, ¿no? Después me enviaron a Venezuela, y estando en Caracas, cuando ya se había firmado la paz de Chapultepec, pues un día estaba yo con el embajador Antonio de Icaza, que era mi jefe, y que fue un gran maestro para mí, y él, me invitó a comer a un restaurante. También iba el ahora embajador Alejandro Negrín, que es nuestro embajador en Vietnam, y le dije, mire, esa que está sentada en esa mesa es la comandante Ana Guadalupe Martínez del FMLN. Me dice, preséntemela, porque él había sido embajador en El Salvador a principios de los años 70. Preséntemela. Entonces pues, nos paramos, la saludamos, y ella me invitó a desayunar al día siguiente. Y entonces ahí en el desayuno me contó esta historia. Ella me contó esta historia. Y no les voy a contar más de lo que me contó porque si no, no la van a comprar y ya. Pero ella me contó esta historia, y yo me acuerdo que escribí un informe muy largo para la Cancillería, y bueno, pues ya sucedió, ¿no? Y finalmente, pues muchos años después,
decidí pues jubilarme. Decidí ya que había que dar espacio a las nuevas generaciones y darle espacio a los jóvenes que venían atrás. Y decidí que pues ya era el momento. Y entonces tuve el tiempo para escribir esto. Porque una cosa que decía, por cierto, el embajador de Icaza, era que uno no podía hacer libros siendo diplomático porque si no, no estaba haciendo su trabajo bien. Porque pues no tiene uno tiempo. ¿Así? Entonces, pues la verdad es que yo nunca tuve tiempo para escribir más cosas más que los informes a los que se refiere Raúl. Y bueno, pues un montón de gestiones y en fin, ¿no? Por cierto, yo creo que pues una de las tareas más fuertes del servicio exterior es la consular. Yo fui 2 veces cónsul y ahí no hay tiempo ni siquiera de respirar, ¿eh? Así, el tema consular, y aquí hay un gran cónsul, pues la verdad es que también acá hay otro, que nos enseñó mucho, por cierto. Sus instrucciones eran verdaderamente una enseñanza de cómo hacer el trabajo. En fin, el caso es que pues no había tiempo más que para trabajar. El embajador González Gálvez, que presentaron en el primer día, hubo una presentación sobre pues, su trayectoria. Él decía a las esposas, porque en aquella época eran los hombres, ahora afortunadamente ya hay muchas mujeres, pero en aquella época predominaba los hombres en el servicio exterior. Hablaba de las viudas de Tlatelolco, porque la Cancillería estaba en Tlatelolco y nunca había tiempo para ir a la casa y atender a la familia. Entonces es un trabajo, la diplomacia, pues que no le da a uno tiempo de nada. Y a mí me dio tiempo después de jubilado de hacer esta novela y de dar clases en la universidad ahora, ¿no? Y pues es una cosa que quise hacer también. Por cierto, el otro libro lo hice jubilado. Ese lo publicó la Cancillería, de los 40 años de la Declaración Franco-Mexicana que se hizo en el 2021. Y pues fue pues toda la oportunidad de hacer algo. Así, la verdad es que yo me acuerdo cuando hice la maestría, la hice en Colombia, la maestría, pues fue un enorme sacrificio de mi mujer, ¿no? Porque ella tuvo que cuidar a mi hija que está aquí y a mi hijo que venía en camino. Así es que, pues la verdad, gracias a ella pude hacer la maestría allá en Colombia y trabajando al mismo tiempo como encargado de la sección consular allá. Yo quisiera nada más terminar pues señalando que esto de pues, escribir una novela, de aventurarme en escribir una novela, pues es porque yo siempre he traído el cuento en la cabeza y si no, pregúntenle a mi mujer. Porque, pues bueno, yo creo que he sido un asiduo lector de novelas, de novela latinoamericana, porque a mí me tocó toda mi carrera en América Latina. Yo no fui a Europa, no fui a Asia, no fui a África, solamente América Latina. Y cuando estuve en Washington, pues estuve en América Latina, porque los temas de la OEA son temas de América Latina. Entonces, en fin, Miguel es muy generoso, pero yo tuve un gran maestro en asuntos multilaterales, que fue Miguel, porque, miren, déjenme contarles nada más rápido una anécdota. Una vez el embajador de Panamá, no voy a decir su nombre, estaba diciendo una cosa inaceptable. Así. Y entonces, pues él estaba esperando la reacción del embajador
de México, ¿no? Estaba diciendo algo ahí, no me acuerdo ni la historia. Y de pronto se voltea, le da la espalda, se voltea y se pone a platicar conmigo. Y me dice, dime cuál es la cara que tiene. Y la cara que tenía el pobre embajador de Panamá era así. Y entonces, o sea, no solo hay que hablar, sino hay que tener un lenguaje corporal, un lenguaje que está en esto. Y bueno, fue de lo más divertido y como lo dice Miguel, me divertí enormemente en Washington, en la OEA, porque hacíamos travesuras, pero teníamos un papel, el papel que México siempre ha desempeñado en ese organismo, desde detener las cosas que eran inaceptables y pues de plantear una fórmula, una forma de ver diferente cómo debe de estar el hemisferio occidental, en cómo debe relacionarse el hemisferio occidental. Yo creo, y para contestar lo que preguntó Raúl, yo creo que hoy México tiene una labor importante que hacer. Hay una América Latina dividida, como siempre lo ha estado, por cierto. Hay un momento muy peligroso que estamos viviendo en América Latina y tenemos que ser lo suficientemente capaces como para hacer lo que se hizo en Contadora, detener la invasión del imperio. Y miren, yo se los digo, no voy a derramar una lágrima si tumban a Maduro, pero sí les puedo decir que me preocupa que Venezuela se vaya en el camino. Y es un gran país, son extraordinarios los venezolanos. Le tengo un recuerdo enorme de Venezuela y creo que no merecen que su país se caiga. Entonces, como les digo, no voy a derramar una lágrima por Maduro, pero sí espero que no se lleven a un país como Venezuela pues por una, no sé, una cuestión meramente ideológica o hegemónica, ¿no? Así es que tenemos un papel, México tiene que cumplir un papel ahí importante. Tiene un enorme reto la Cancillería y el Gobierno de México. Gracias. Pues mil gracias, embajador, por darnos esta oportunidad de tener una lectura tan rica y que nos emociona a muchos de nosotros tanto. Gracias, embajador. Y hablando del aislamiento de Tlatelolco, yo quiero señalar aquí, desde luego, a una gran amiga también que es tu mujer, y desde luego a tu familia, a tus hijos, Carlos, que no está en Singapur, pero a Ana Junior, a tu nieto. La familia es indispensable en esta carrera. Igualmente saludo a Marta Espinosa. Gracias por acompañarnos, Marta, que bastión indispensable con el embajador Ruiz Cabañas. Y Adriana y Pepe, muy bienvenidos y gracias por estar aquí. Y con esto cierro, si me permiten. El embajador Bremer hubiera deseado estar aquí, pero aún en sábado, actividades asociadas a la labor no le permitieron estar, pero pues les entregaría primero que nada a nuestro autor un pequeño reconocimiento. Embajador. Embajador Ruiz Cabañas. Embajador Trip. Víctor, gracias. Gracias a todos por estar aquí. No sé si tenemos todavía Jorge Llano, ¿verdad? Para la foto, una foto. Gracias. Gracias a todos.